Lo primero es que a la pregunta, ¿cuál entonces de los dos considero que se parece más al Santal 33? Mi respuesta es este caballerito de aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión quiero mostrarte la que para mí son las dos mejores alternativas al famosísimo Santal 33. Estos son el Stallion 53, como no, y esta que la descubrí hace poco, Woody Sandalwood de Dossier. Es la primera vez que utilizo un perfume de esta empresa. Realmente me encanta mucho su botella, su tapa imantada. Es de 50 mililitros. Obviamente está inspirado en el Santal 33. Aquí veremos si tú perteneces al público objetivo de los dupes. Y si es así, ¿cuál de ellos es la mejor versión para ti? Porque aunque los dos, dicho sea de paso, son muy parecidos al Santal 33, siguen teniendo sus pequeñas diferencias, que por separado es difícil notar. Pero yo aquí te voy a dar la mejor de las versiones, dependiendo a qué público objetivo tú perteneces. Ahora bien, si yo estoy diciendo que de otro modo estos perfumes te dan lo mismo que el Santal 33, pero a una fracción de su precio, aún así entonces el Santal 33 es necesario, ¿vale la pena? Pues sí, pero depende para quién. Por eso quiero que te suscribas a este canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido y que veas este video completo. Lo primero que voy a hacer es hacerte una pregunta, valga la redundancia, y me gustaría que dejaras aquí en la caja de comentarios tu respuesta para saber por qué yo digo que esta sigue siendo entonces una opción y para quién. Tú eres de aquellas personas a las que las marcas, sea de perfume nicho, de perfume de diseñador, ropa, etcétera, le agregan un valor extra al producto, o más bien la marca te dan un valor añadido, una experiencia añadida, un valor extra en tu compra. Si la respuesta es que sí, que el valor añadido que te da la marca como tal, la proyección, la idea de la marca, para ti es algo valioso, entonces yo considero que aunque hayan fragancias mucho más económicas y te den lo mismo que el Santal 33, este es tu perfume y tú perteneces al público objetivo ideal del Santal 33, pese a su precio. Porque ya me estás diciendo que no te importa que hayan personas que tengan Stallion 53 a una fracción de su precio. Para ti es un lujo silente. Tú simplemente sabes y es reconfortante que tú tienes el Santal 33. No te interesa más de ahí, ¿verdad? Ahora bien, si tú eres también de aquellas personas a las que las marcas árabes no le dan muy buena espina, bueno, pues también me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Hay muchas personas que dicen, no estoy contento con los perfumes árabes. Di $220 por este perfume. Y ya alguien con $25 huele igual. ¿Verdad? Me gustaría saber a qué público tú perteneces. A esos que aprovechan la oportunidad de un dupe o aquellos que van directamente a la marca, van al original, porque es importante para ustedes. Si es así, no miren ningún dupe, por más económico que sea. Ve a lo que te reconforta. Ahora bien, cabe destacar que uno de los mayores problemas por los que este perfume ha pasado es bastante controversial. Opiniones más que divididas. Hay personas que les gusta, otros que no, para nada. Y otros que ni siquiera le entienden, por lo que ese detalle de que es un perfume con demasiado carácter y no es para todo el mundo, debe ser entendido. Las personas que lo usan deben tener mucha paciencia y obviamente no es para cualquiera. Si aún así tú consideras que este perfume vale la pena, pues cómpratelo. Ahora bien, si tú eres de los que piensas
que tú no andas con la botella colgándote en el cuello, por lo que no te interesa tener el Santal 33, sino más bien una fragancia que te dé lo mismo a una fracción de su precio. Bueno, pues para esto tenemos estas dos opciones: el Stallion 53 y el Woody Sandalwood de Dossier. Si ya tú estás en el team dupe, ¿cuál de los dos entonces deberías tener? A continuación te lo desarrollo, porque pese a que las fragancias son bastante parecidas, tienen su público objetivo por características que lo difieren, aunque por separado sean bastante difíciles de diferenciar. Lo primero es que a la pregunta, ¿cuál entonces de los dos considero que se parece más al Santal 33? Mi respuesta es este caballerito de aquí. Para mí este es uno de los que más se afianza a lo que trata de evocar el Santal 33. Esta es la mejor versión si tú lo que quieres es un perfume más parecido y fiel al original. ¿Me estás queriendo decir entonces que el Stallion no tiene cabida? Pues sí, hay otro público objetivo para el Stallion. Como ya te indiqué, el Santal 33 es una fragancia bastante difícil de comprender, por lo que también sus dupes, que son tan parecidos, tienen la misma característica. Ahora bien, se salvan, ¿saben por qué? Porque no cuestan lo mismo. Este perfume es mucho más caro, por lo que es más juzgado. La persona tiene más expectativa de lo que van a adquirir por el precio. Sin embargo, con estos dos dupes que cuestan bastante poco en comparación, no hay tanto problema, es más fácil de adquirir para aquellos que buscan el dupe. Pero aún así tiene diferencias. Este es el perfume más afianzado del Santal 33. Este entonces, para mí, es aún mejor. El Stallion 53 viene siendo la versión elixir, la versión punzante, la versión apabullante del Santal 33. Las tres fragancias son brutales en cuanto a proyección, duración, estela, pero yo considero que este dura más. Este es un perfume con una estela más pesada y una proyección que donde quiera que tú llegas tratará de cubrir todo el lugar que pueda. Si es un lugar cerrado, esta fragancia se expande de tal manera que trata de llegar a todos los rincones del lugar. Por lo que si tú, sabiendo que es una fragancia bastante difícil de comprender por muchas personas, pero aún así eres extrovertido, te quieres dar a notar y quieres ser recordado de una manera u otra, quieres crear esa intriga de una manera más potente, pues el Stallion 53 es para ti, ya que esto lo hará muy bien. Es como si tú llegaras con el Stallion con unos platillos a donde quiera que llegues, chocándolo, llamarás la atención, mirarán a ver quién es que anda ahí. Este perfume es así punzante, muy ¿cómo le digo? Un bombardero básicamente este perfume. Yo lo considero así. Dura más, una estela más pesada, y lo que significa que si de por sí tú eres una persona que aún no comprende mucho el Santal 33, ni siquiera intente comprar el Stallion 53, porque te va a dar mucho más de esa confusión y mucho más para lidiar. En conclusión, Santal 33 siempre seguirá siendo una opción para aquellos a los que la marca le agrega un valor, a los que no tienen que ver simplemente que haya muchos perfumes por ahí igual. Un lujo silente. El Stallion 53 es para aquella persona que sí o sí le gusta llamar mucho la atención y dejar una memoria de intriga, llamar la atención como si llegara haciendo ruido. Y el Woody Sandalwood de Dossier es aquel que considero que se parece más al Santal 33 en esas características de alusión, de poesía, muy afianzado ambos en la madera. Es un perfume que, al ser relativamente sencillo, se le ha hecho fácil a otras marcas replicarlo, y no tan solo en su olor, sino también en su calidad. Por lo que ahí está. Yo quiero saber a qué público objetivo tú perteneces, a aquella persona que logró entenderla, que le gusta, que la apasiona y que va directamente al helado.
aquel que va, que le gusta llamar la atención, le gusta crear recuerdos y demás, va el Estalión 53 de Emper. O simplemente aquel que quiere una fragancia que se afiance más al Santal 33, pero mucho más económico, que va al Woody Sandalwood de Dossier. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te parece?